Bienvenida a la Expo Prado 2022 en este salón multiespacio, donde tradicionalmente se dan convocatorias de mucho interés para discutir temas que importan, para los agronegocios, para la economía. Y en la jornada de hoy, el Centro de Estudios para el Desarrollo y la Fundación Konrad Adenauer están convocando para una reflexión con destacados economistas de referencia en nuestro país para abordar el tema de la situación del Uruguay ante una región inestable, conocer sus visiones sobre la situación de la economía uruguaya y sus perspectivas. Tenemos ya el gusto, ustedes lo están viendo, la presencia del economista Javier Radedo, la economista Tamara Yandi, el economista Aldo Lema y también Agustín Iturralde. Vamos a estar abordando, como decíamos, los temas de la coyuntura, la visión también de los casos de la región y cómo incide eso en nuestro país. Para darles la bienvenida institucional, vamos a dar la presencia al economista Agustín Iturralde. Vamos a darle la palabra a Agustín a nombre del Centro de Estudios para el Desarrollo para darles la bienvenida. Agustín, buen día. Muchas gracias, Nicolás. Muchísimas gracias a todos los que nos están acompañando. Para el Centro de Estudios para el Desarrollo es un gusto enorme estar organizando este panel de economía en la Expo Prado por 7º año consecutivo. Muchos de quienes nos acompañan son reincidentes en reiteración real. Y bueno, obviamente es un lujo poder contar con estos colegas que nos acompañan y que hacen tan interesante la actividad de hoy. También agradecerle naturalmente a la Fundación Konrad Adenauer, a su representante Sebastián Grunberger, que está en Alemania y no nos puede acompañar en el día de hoy, a la Asociación Rural del Uruguay, que también nos apoya desde hace muchos años en la realización de este evento, y al diario El País, que también hizo posible con su apoyo el evento que hoy estaba teniendo lugar. Creo que simplemente el evento trata de hacer un aporte concreto y de calidad en la discusión de algunos temas que creemos que son claves. Algunos años discutimos sobre temas cambiarios, algunos años sobre el lugar del Mercosur y qué hacemos con el Mercosur. Este año nos pareció que el tema de interés y central y que ameritaba reunir a este nivel de colegas para discutir es, bueno, cómo Uruguay enfrenta esta región inestable, cómo nos paramos, qué tiene de novedoso, qué no tiene de novedoso. Y bueno, así que sin estirarme más, me cambio de rol y me voy al panel con Tamara, Aldo y Javier. Muchas gracias. Muy bien, Agustín, muchas gracias. Vamos a comenzar entonces con el intercambio. Les vamos a invitar a los economistas para que den un primer abordaje de sus enfoques de unos 8 o 10 minutos cada uno para luego intercambiar en base a las primeras ideas que vamos a ir compartiendo. Le vamos a dar la palabra a la economista Tamara Yandi, economista titulada por la UDELAR y socia de la consultora Exante. Tamara, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. La verdad que es un gusto estar acá esta mañana con todos ustedes y con los compañeros que me tocaron hoy en esta mesa. Estamos convocados con ese título de Uruguay en una región inestable y Agustín me había pedido que arrancara abriendo la mesa con un pantallazo de cómo estamos viendo Argentina y cómo estamos viendo Brasil desde nuestro equipo en Exante. Y ayer cuando me organizaba un poco las ideas de lo que quería compartir con ustedes hoy, me parecía ineludible igual empezar diciendo que estamos en una región inestable, estamos en una región, diría que en una región en la que están pasando cosas, ¿no? Quizás no particularmente más inestable que en otros momentos, pero que también estamos en un mundo en el que están pasando cosas y donde Uruguay está enfrentando nuevos desafíos. Descuento que en esta mesa nos vamos a estar refiriendo bastante a eso hoy, pero hago esa breve referencia porque si bien ahora nos vamos a meter en temas de la región y es fácil, digamos, apasionarse y meterse en el seguimiento de todas las novedades económicas, políticas que están sucediendo en nuestra región, y también es cierto que hay varios sectores de la economía uruguaya que están expuestos a los vaivenes económicos de la región, me parece sumamente importante como subrayar de arranque que a la luz de, digamos, los cambios que ha tenido Uruguay, sobre todo a lo largo de estos últimos 20, 25 años,
el contexto externo, ¿no? y todos los temas que tienen que ver con la configuración del contexto internacional en lo que hace a velocidad de crecimiento mundial, a precios de las materias primas, a tasas de interés, a cómo termina resolviéndose este episodio de alta inflación que se está viviendo en el mundo, son probablemente como los elementos críticos para nuestro país del contexto fuera de fronteras. Yendo ahora sí a lo que se me ha pedido, empiezo con algunas reflexiones, primero acerca de Argentina. Como todos sabemos, Argentina tuvo en este último tiempo como un nuevo empuje en su situación de crisis que se manifestó con un aumento muy importante del tipo de cambio, de las brechas cambiarias entre el tipo de cambio paralelo y el dólar oficial, aumento de riesgo país, bueno, 2 cambios de ministro de Economía en cuestión de un mes. La pregunta que me parece importante plantearse es, bueno, si Argentina realmente está entrando en un nuevo capítulo respecto de la situación que hemos estado viendo en estos últimos años, porque en definitiva hay buena parte de la problemática que es esencialmente la misma, ¿no? Hay un gran tema en el centro de la problemática macroeconómica en Argentina, que es un déficit fiscal que no encuentra financiamiento. El déficit fiscal no es particularmente alto en una comparación internacional. Si uno mira dónde han quedado los déficits fiscales de muchos países luego del COVID, el déficit del gobierno nacional está en el eje del 4,5% del PBI, pero es un déficit que no encuentra financiamiento y además que se da en un contexto en donde la política fiscal venía teniendo un signo notoriamente, marcadamente expansivo. El gasto público en Argentina, si uno combina gobierno nacional, provincias, está en el orden de los 40 puntos del PBI. Esos son 10 puntos del PBI más que cualquier pico cíclico que tuvo el gasto público en Argentina en la década de los 80, en la década de los 90 y en los primeros años de los 2000. Y la envergadura es en sí misma un tema, ¿no? Porque la magnitud del ajuste requerido lo torna a la vez muy difícil de viabilizar y más en el contexto político que tiene actualmente Argentina. Ese déficit no encuentra financiamiento externo, el gobierno ha tenido incluso dificultades para refinanciar la deuda interna, con lo cual eso explica el financiamiento monetario al Tesoro, y esa expansión monetaria para financiar al Tesoro, junto con las expectativas devaluatorias que se dan en contexto de cepo, de brecha cambiaria, de falta de reservas y demás, están empujando a la inflación. Ese es como el relato en 3 pinceladas. Quizás el matiz ahora es que como que la magnitud de los desequilibrios está yendo ya como a un lugar castaño oscuro o muy oscuro, y el riesgo de ir a inflaciones de 3 dígitos está a la vuelta de la esquina, si no ya empieza a ser casi como el caso base. Si uno mira lo que es la encuesta de expectativas, los analistas en Argentina proyectan una inflación para el cierre del año de 90% en mediana, y la verdad que no hay razón para pensar que la inflación vaya a bajar, más allá de los datos semanales y todo lo que de las mediciones que se discuten en Argentina. Si uno toma un paso atrás, al final la alta inflación hoy es una pieza súper importante en el puzzle, digamos, del problema fiscal. Se necesita una inflación alta para procesar parte del ajuste parcial que se está planteando y licuar algo de gasto. Desde el punto de vista monetario, a donde ha puesto el Banco Central de Argentina las tasas de interés, el déficit parafiscal y el problema parafiscal que hay ahí con la cuenta de intereses sobre las LELIQs es muy grande y solo asegura que vamos a tener más emisión para adelante, ¿no? Con lo cual es una Argentina de alta inflación, es una Argentina que desde el punto de vista del crecimiento no lo ha hecho particularmente mal a la salida del COVID, tuvo un buen rebote, los indicadores del segundo trimestre no son particularmente malos, pero Argentina no crece de manera sostenida, ¿no? Y si miramos el PIB está ahora en los mismos niveles que hace 5 años, que además son los mismos niveles de hace 10 años. Desde el 2010, 2011, Argentina no logra crecer de manera sistemática. Entonces, a modo de resumen, y desde Uruguay, diría que el tema de tener un vecino muy barato y un vecino que no crece de manera significativa y que tiene altas, bajas, pero dentro de una situación de no crecimiento, creo que es parte fundamental de lo que tenemos que incorporar a nuestro escenario para Uruguay. Y para Brasil,
un par de comentarios. En el margen, creo que las noticias en materia económica de este último tiempo han traído algunas sorpresas positivas, en particular en materia de crecimiento. La semana pasada se conoció que el PIB creció más de 1% en el segundo trimestre, ya había crecido más de 1% trimestral en el primero. Son tasas de crecimiento que equivalen a un ritmo de algo más de 4% en términos anualizados. No es fantástico y Brasil, de hecho, está como apenas recuperando el nivel de actividad que tenía, no antes del COVID, sino antes de la recesión del 2015-2016, de la cual Brasil nunca se había terminado de levantar enteramente, con lo cual no es un Brasil que esté particularmente potente en materia de actividad, pero lo destaco porque en el margen ha crecido más de lo esperado. Y ahí creo que la pregunta que dejo abierta en la mesa es, bueno, Brasil viene en el último año, 2 años, superando las expectativas de crecimiento, reitero, sin nada muy fantástico, pero si miramos lo que eran las expectativas de caída del PIB en Brasil después de que vino el shock de la pandemia, bueno, esas proyecciones se fueron revisando, la caída terminó siendo menor a la esperada en 2020, en 2021 el crecimiento terminó siendo más de un punto porcentual de lo que se esperaba cuando comenzó el año, en el 2022 empezamos con proyecciones de crecimiento para el año de 0, y ahora la mediana de la encuesta de expectativas en Brasil está en el eje 2,5%. Y bueno, uno mira las expectativas para 2023, 0. Y bueno, la pregunta es si no hay algún espacio para que Brasil, si el contexto internacional no se torna más hostil, y ese es un gran sí, no puede haber algún espacio para que Brasil no tenga un desempeño tan pobre, ¿no? Y ahí como factores positivos, destaco que la inversión en Brasil no está creciendo particularmente, pero si uno mira el último año y medio desde la salida de la pandemia, está en un escalón notoriamente más alto de lo que fue la tónica después de la recesión del 2015-2016. Las exportaciones, todo el sector externo se ha visto beneficiado de un shock de términos de intercambio que para Brasil fue muy positivo. Las exportaciones en términos de PIB están prácticamente el doble de lo que era en el 2015 y Brasil al final tiene una moneda que está bastante devaluada, ¿no? El Brasil barato para nosotros no es una buena noticia, pero desde el punto de vista de Brasil lo debería poner en una posición en donde el sector exportador debería estar en condiciones de seguir empujando un poco. Hay, por supuesto, elementos inhibidores. Hay una agenda muy grande de reformas estructurales pendiente en Brasil que nos podría llevar la mesa entera a recorrerla. Brasil está con una situación de caída muy severa del salario en términos reales, en el eje del 6% interanual, son las últimas mediciones. Hay cierta expectativa de que eso mejore en la medida que la inflación empiece a aflojar el año que viene, pero no va a ser una recuperación tampoco muy potente. El mercado de trabajo ha tenido un rebote, pero con mucha informalidad, con lo cual hay bastantes temores de la fragilidad de esa recuperación. Entonces, desde el punto de vista de Brasil, luces y sombras, el panorama a nosotros en Exante no nos resulta particularmente amenazador. Tenemos elecciones ahora el mes que viene, y para cumplir mis 8 o 9 minutos termino por acá, dejo ese tema quizás para alguien más, pero desde ya adelanto que no deberíamos encontrar mayores sorpresas del resultado de las elecciones ni de lo que eso implica en términos del escenario económico. Gracias, un primer abordaje muy completo, panorama entonces de nuestros vecinos, nuestros grandes vecinos. Vamos a darle la palabra al economista Javier de Aedo, también titulado en la Universidad de la República y actualmente director del Observatorio de Coyuntura Económica de la Universidad Católica. Además, Javier es columnista en el diario El País. Buen día, Javier, gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y la posibilidad de estar en esta mesa con apreciados colegas con los que frecuentemente estamos en estas lides. Brasil, lo que más sorprende de Brasil, sí, o no sorprende viendo las características estructurales de la economía, es el muy bajo crecimiento económico que tiene.
Y lo digo en términos de mediano y largo plazo. En los últimos 10 años, 2012-2021, Brasil creció al 0,4% promedio, mientras que las emergentes crecieron al 4,1%. O sea que Brasil tuvo un comportamiento totalmente divorciado y peor que lo de sus compañeros de clase. Imagínense que si Brasil hubiera crecido a la media de los emergentes, tendría un producto 40% más alto del que tiene. El sector externo no suele ser un problema, y no lo es hoy. El saldo del financiamiento externo está en 2 puntos del producto aproximadamente. Tampoco el financiamiento del sector público, con un mercado interno muy importante y desarrollado. Realizó un fuerte ajuste fiscal post-pandemia, 12 puntos del producto, mejoró el resultado fiscal primario entre 2020 y los 12 meses a julio, y consecuentemente bajó también la relación entre la deuda bruta del gobierno general y el producto. Está en una incipiente recuperación económica y una baja del desempleo, como decía Tamara, pero no existen fundamentos para ser optimistas, porque ¿por qué van a ser distintos los próximos 10 años que los últimos 10? En definitiva, más allá de vicisitudes del contexto externo. Tiene un banco central con muy buena reputación, bien ganada, en un país que tiene una moneda propia relevante y una política monetaria relevante. Ha vivido una fuerte aceleración de la inflación y el Banco Central decretó sucesivos aumentos de la tasa de política monetaria, de algún modo sin medir consecuencias sobre el nivel de actividad, igual que lo hizo hace unos años, cuando en 2015 llevó la tasa de política monetaria al 14,25, ahora está en 13,75, y la inflación había llegado al 10,7, como está ahora también. Tiene una moneda depreciada, aproximadamente en un real, como consecuencia de incertezas fiscales, de incertezas políticas y también de las reformas pendientes. Perspectivas, un crecimiento moderado, estabilización no muy lejana en el tiempo y va a permanecer barato relativo a Uruguay. Si uno ve los tipos de cambio real bilaterales, estamos en el 65% del promedio histórico, o sea, tenemos un atraso cambiario considerable con Brasil, pero a diferencia de Argentina, Brasil a mí no me quita el sueño. Es decir, yo no veo, por las fortalezas que mencionaba recién, estructurales, por más que la performance sea bastante mediocre, no veo riesgos serios que vengan desde Brasil, como si los veo de Argentina. Y entrando en Argentina, claramente tenemos una cúpula del gobierno muy sui generis, que es la raíz de la crisis. En la base de la mala economía hay una mala política. El acuerdo con el fondo está hecho por ambas partes por resignación y para llegar a octubre del año que viene. También esa es la misión del ministro Massa, llegar a octubre del 2023 dejando la menor cantidad de prendas por el camino. ¿Es posible un cambio de libreto? En este gobierno no, y en un próximo es difícil. Los cambios deberían ser enormes y tendrían que pagarse costos políticos considerables. Por lo tanto, yo no veo que vaya a haber un futuro promisorio para Argentina. En la base de sus malas políticas están las 4 I's: ignorancia, ideología, intereses creados e idiosincrasia. Es una película que empezó de algún modo en el año 43, cuando el general Perón fue ministro de Trabajo, y desde entonces ha estado en este panorama. Y en particular está en un proceso de estanflación. El producto per cápita de este año será igual al del año 2007, 15 años atrás. La inflación promedio en ese periodo habrá estado entre 35 y 40%. Tiene un déficit fiscal secular, que es la base de 2 derivaciones que se alternan en el tiempo, una inflación muy alta o hiper y defaults sucesivos. En los últimos 50 años, desde el Rodrigazo, hubo 10 aproximadamente de estos episodios. Hoy el déficit fiscal, contando también el del Banco Central, está en 10 puntos del producto. En la coyuntura se observa un muy escaso crecimiento. El producto este año va a crecer menos que el arrastre estadístico, o sea que a lo largo del año va a haber un crecimiento nulo o ligeramente negativo. La inflación ya está en el 100%. De algún modo la inflación ha ido creciendo en escalones, pasando a mesetas superiores. Hoy está en el eje del 6% o algo más, y lo que da ya más de 100%. Y es, como bien decía Tamara, una fuente de financiamiento fundamental para el programa. O sea que si mañana la inflación bajara, necesitaría hacer un ajuste fiscal equivalente, no inflacionario, digamos, para subiendo impuestos o bajando gastos, lo que hace más difícil el problema. Está en un proceso parcial de ajuste de precios relativos.
que tampoco da la impresión que va a completarse saludablemente. Las reglas de juego son absolutamente perversas y los incentivos están mal diseñados. Tiene una combinación de políticas anticrecimiento, antiinversión, antiexportaciones, los planes sociales que son antitrabajo, las tarifas públicas que llaman a consumir en exceso, con redes de distribución obsoletas que generan apagones permanentemente, en invierno por el frío, en verano por el calor, un gasto público exorbitante, como bien decía Tamara, infinidad de impuestos que no fueron pensados como un sistema, sino en forma aluvional, y ahí hay multiplicidad de impuestos que tienen una base similar, e innumerables tipos de cambio. Ahora salió el dólar soja y los productores de vino piden el dólar Malbec y cosas, ¿no? Lógico. Desde el punto de vista de Uruguay, hay algunos datos. La Universidad Católica en su campus de Salto, las dos economistas colegas allá, elaboran desde el año 2015 un índice de precios de frontera que estima, con una frecuencia variable, durante la pandemia no se hizo, una subcanasta del IPC en Concordia y en Salto. El último dato del mes de julio arroja que en Salto estaban los precios 174% por encima de los de Concordia, y es una canasta de bienes. No es una canasta que incluya mayoritariamente servicios, pero como me decían ellas, hasta la fiesta de 15 se hacen en Concordia, porque ya, como decían ya Favaro y Zapelli hace 30 o 40 años, cuando la diferencia de precios es muy grande con Argentina, hasta los no transables se vuelven transables. Y siempre pongo el ejemplo que a mí no me favorece mucho, que es el del corte de pelo, naturalmente. Los números de la última temporada fueron muy claros de la situación que tenemos hoy con Argentina. Los ingresos del rubro viajes en la cuenta corriente de la balanza de pagos del primer trimestre fueron 450 millones de dólares. 2 años antes, el último verano normal, antes de la pandemia, fueron 860 millones, que ya había sido una muy mala temporada porque ya se había ido Macri por la puerta de atrás y Alberto ya estaba haciendo de las suyas. En los veranos de 2017 y 2018 había sido de 1.300 millones. O sea que vean ustedes la situación. En cuanto al tipo de cambio real, de vuelta apelando a promedios históricos, en el oficial estamos muy cerca del 100, pero eso para los que tienen suerte de que le permitan hacer importaciones de sus productos en Argentina. En el caso del Blue estamos en el 46% del promedio histórico. Yo veo a Argentina barata por tiempo indefinido. Es un shock externo negativo y yo diría que es permanente, más allá de que por ser negativo hay que asumirlo como tal, pero en este caso además hay evidencia de que puede ser permanente. La pérdida del clientel argentino da lugar a perdedores, claramente, y que deben replantear su negocio y su estrategia. Ya no sirven las curitas de antes. Es decir, en Salto el combustible está 30% más barato, la Coca-Cola también, pero no alcanza ya con eso. Quizá la mejor estrategia para un comerciante de Salto es mudarse a Concordia, porque va a tener allá los clientes que lo visitaban antes acá. Y para ellos no es relevante que le estemos exportando mucho a China, porque no son los mismos. Ni los comerciantes de Salto y Paysandú y Frei Ventos, ni los de Punta del Este, y mismo los de Montevideo, que tienen una sangría cada fin de semana con los buquebuses llenos para ir a comprar del otro lado. Y peso que se gasta allá es peso que no se gasta acá, peso que se gasta allá paga salarios allá y no paga salarios acá, peso que se gasta allá paga impuestos allá y no paga impuestos acá. Y después, bueno, está claro que nosotros nos hemos autoinfligido el atraso cambiario, pero aún si no lo hubiéramos hecho, estaríamos igual en una situación muy complicada con los dos vecinos, en particular con Argentina. La caída que tuvo en Uruguay el tipo de cambio real extrarregional en los primeros 8 meses del año del 16% no tiene ningún fundamento lógico y ese es un daño autoinfligido, pero aún sin esa caída, si el dólar estuviera en 45, de todos modos con Argentina estaríamos en una situación totalmente desventajosa. Para terminar, los últimos 10 segundos, no nos van a cinchar en el futuro previsible, ni Brasil ni Argentina. Muchas gracias. Muchas gracias. La verdad es que vamos sumando datos y preguntas seguramente para un interesante intercambio. Vamos a darle la palabra ahora nuevamente a Agustín Iturralde con su rol ahora de analista, de economista, más allá de director del SED.
Agustín es graduado por la Universidad de la República y también es columnista del diario El País y profesor de la Universidad Ort. Agustín, adelante. Muchas gracias, Nicolás. Bueno, creo que Tamara y Javier hicieron una muy buena puesta en contexto de lo que está pasando en la región y bueno, Javier también se adelantaba en un poquito cómo esto impacta en Uruguay. Yo para no ser reiterativo voy a enfocarme más en cómo esto pega en Uruguay que en abundar sobre el muy buen diagnóstico que hicieron los colegas. Creo que lo central que tenemos que mirar desde Uruguay es entender que buena parte del cambio del contexto regional es mucho más estructural que coyuntural, que estas condiciones mucho más adversas que tienen algunos sectores llegaron para quedarse. Y las temporadas turísticas como las que tuvimos en el 17 y 18, quizás, que Javier mencionaba, que tuvieron muy buenas temporadas turísticas, quizás fueron excepciones en un contexto que ya venía generándose de forma adversa. Tamara hacía referencia a cómo Uruguay, cómo se ha estancado las economías de Argentina y de Brasil hace más de una década, y Uruguay ha sacado una ventaja en cuanto al PIB per cápita. Uno mira en el 2009 y Uruguay era incluso, según la medición, pero algo más pobre que Argentina y apenas más rico que Brasil en términos de ingreso por habitante. Y hoy Uruguay es un país, por primera vez en nuestra historia, básicamente, significativamente más rico que Argentina en PIB per cápita. Y eso tiene consecuencias. Mucho de lo que vemos en términos de tipo de cambio, más allá de las volatilidades, de tipo de cambio real, ¿no? Nos obsesionamos en general con el tipo de cambio nominal, a cuánto está el dólar en Argentina, a cuánto está acá. Bueno, cuando bajamos eso por precios, por inflación, en Uruguay y en Argentina, mucho de lo que vemos del abaratamiento de Argentina y el encarecimiento relativo de Uruguay con respecto a Argentina, tiene razones más profundas y básicamente es cambios más estructurales que se han generado en nuestras economías. En ese sentido creo que incorporar como permanente este cambio en el contexto regional es clave. La pandemia, y uno mira, la semana pasada estuvimos en Cerro Largo conversando en la Junta Departamental sobre cómo viene el fenómeno, sobre el tema del contrabando, y uno mira cómo esto está impactando de los dos lados de la frontera de Brasil y de Argentina. En Brasil uno da la sensación que lidian de una mucho mejor forma por un tema histórico, por un tema cultural, en la forma. Del lado argentino, el momento que está sufriendo el comercio formal realmente es durísimo. Realmente el comercio formal en el litoral del Uruguay está pasando un momento extremadamente malo. Y en eso me gustaría detenerme en un análisis que hicimos con el equipo económico del Centro de Estudios para el Desarrollo, con Ignacio Umpierres, con Débora Ailender y con Martín Blanco, de los tres elementos por donde entendemos que más nos golpea este cambio en el relacionamiento con la región y esta nueva realidad que nosotros definimos como mucho más estructural que coyuntural. Y ahí surge obviamente el tema del turismo. Argentina es cada vez menos importante como mercado destino de bienes, eso lo vemos. Es verdad que le exportamos todavía cosas que no le exportamos a otros mercados, eso es cierto, pero cuando lo mira cuantitativamente cada vez pesa menos. Pero bueno, como mercado de turismo sí, sigue siendo muy relevante y bueno, ahí hay una dificultad quizás la principal, ¿no? Creo que faltan varios años, no quiero decir que no va a volver a pasar, pero faltan varios años para que la clase media argentina pueda volver a Maldonado, a Rocha, como lo vimos otrora, como lo vimos en el verano del 17 y 18. Claramente estamos carísimos, no voy a abundar, estamos carísimos para ellos. Obviamente, con los argentinos, hay todo un movimiento de argentinos de ingresos altos, de gente que vino a vivir, que hay otras potencialidades que estamos explotando, creo que de buena forma, pero las temporadas turísticas como las conocimos, claramente no van a volver en el corto plazo. Y en ese sentido, creo que el llamador es, bueno, a buscar otros mercados, a reorientar servicios. Creo que hay, así como esto no va a volver por unos años, creo que hay otros mercados para potenciar, otros lugares a donde salir a vender servicios turísticos. En la propia región hay sectores de alto poder adquisitivo que pueden ver interés en el verano uruguayo. Creo que ahí hay todo un trabajo para hacer. El segundo factor más relevante, también lo mencionaban los colegas, el turismo de compras, ¿no? Creo que ahí la agenda pendiente va básicamente en el tema de la agenda pro competitividad. También, obviamente, el desajuste cambiario y la volatilidad cambiaria coyuntural juega y agudiza el problema.
Cuando uno mira las mediciones de diferencias cambiarias, obviamente estamos en niveles récord, miremos como lo miremos. Pero de vuelta, hay algo estructural y además de la diferencia cambiaria estructural, hay temas estructurales de competencia. Ahí nosotros creemos mucho en una agenda, una cosa que venimos abonando ya hace más de un año, que es la agenda pro competitividad que tiene Uruguay pendiente. En Uruguay tenemos mercados poco competitivos. Uruguay tiene una agenda de desatar vacas. Cuando uno se acerca a distintos mercados, a mercados del retail, se acerca a mercados de higiene personal, se acerca a mercados de alimentos, se acerca a mercados de transporte, se acerca a distintos mercados públicos y privados, se encuentra que son siempre pocos actores con barreras, a veces arancelarias, las menos veces, pero muchas veces no arancelarias, otro tipo de barreras que inhiben la llegada de nuevos actores. Ahí hay muchos temas micro, de regulación micro, de bueno, ¿cómo podemos hacer para que el mercado de los productos de higiene personal sea más competitivo? ¿Por qué un producto de higiene personal que no se produce en Uruguay, que llega a la góndola de forma formal, producido en exactamente la misma fábrica que llega por izquierda en una feria de cualquier lugar del país a esta altura, ¿por qué ese producto de higiene personal llega tanto más caro si en Uruguay lo único que le agregamos a ese producto es la distribución y la comercialización? No parece razonable que ese costo le agregue un precio del 80 o del 100%. Ahí creo que hay una agenda que Uruguay va a tener que abordar en algún momento, porque el costo de vida, cuando uno mira el PIB per cápita en Uruguay, es el más alto de la región, pero cuando uno pasa por paridad de poder de compra, se da cuenta, ahí Chile nos pasa. El chileno promedio, que en principio es un poquito más pobre que el uruguayo promedio, cuando tiene que enfrentar los costos de vida de Chile y los costos de vida de Uruguay, se da vuelta. Algo similar pasa con Panamá y con algún otro país de la región. En cualquier forma de mirarlo, Uruguay es un país caro y hay una agenda pendiente. Y lo tercero, el tema de, bueno, obviamente la parte industrial, las exportaciones industriales. Es verdad, acá hay una preocupación razonable. Yo creo que de los 3 puntos es el menos grave, a pesar de que todavía le exportamos, es verdad, a Argentina y a Brasil, cosas que no le exportamos a otros, en particular a Argentina. Cuando uno mira a Argentina son básicamente pinturas, caucho, autopartes, artículos de limpieza. En general van a los dos mercados, pero los productos que están realmente concentrados en Argentina no son tantos. Y bueno, y también cuando uno mira el desempeño del sector industrial, no ha sido malo, a pesar de todas estas adversidades, no ha sido malo en los últimos meses. Entonces, bueno, también ahí creo que hay una agenda pro competitividad. Pero para cerrar ya, no parece razonable que Uruguay busque la recomposición de la competitividad con la región en políticas macro, en temas de tipo de cambio, en temas de tasa de interés. No va por ahí, los problemas son mucho más estructurales y no creemos que haya espacio, o es muy pequeñito el espacio que uno puede tener para recuperar por ese lado la competitividad perdida. Creo que entender el tema como más estructural y trabajar en consecuencia es como el eje que debería tener nuestro país. Vamos a darle la palabra a continuación al economista Aldo Lema, también economista titulado de la Universidad de la República, columnista del País, todos los lunes en Economía y Mercado con Javier de Aedo y socio de Viction Consultores. Aldo integra además el Consejo Fiscal Asesor de Uruguay y el Consejo Fiscal Autónomo de Chile. Aldo, con una interesante experiencia con la nueva institucionalidad fiscal en Uruguay. Pero bueno, ahora toca hablar de la región. Buen día, Aldo, gracias por estar con nosotros. Bueno, buenos días. Muchas gracias al Centro de Estudios del Desarrollo. Una vez más aquí, ya son varias. La próxima espero que el año que viene roten de economista. No, un placer, como siempre, porque los estimo y además creo que el rol de los centros de estudio justamente en la parte normativa es muy relevante y además es un placer compartir con Tamara y con Javier. No voy a hacer el viejo chiste que he hecho otras veces de que me siento como el octavo marido de Liz Taylor en La Noche de Bodas, sin mucho que innovar, digamos, porque estoy bastante de acuerdo, digamos, con muchas de las cosas que se han dicho, tanto del diagnóstico, de la parte de la economía positiva, aunque de positiva tiene poco, digo positiva en el sentido de lo que va a pasar o de lo que podría pasar, como de los aspectos normativos que ha puesto Agustín. Yo pensaba en el título de la conferencia, de la presentación, Uruguay ante una región inestable, y decía, no importa cuando leas este título, es siempre así, digamos. Cuando la región fue estable. Y me vino a la cabeza Rafael Belvedere. ¿Ustedes se acuerdan de Rafael Belvedere? Juanjo Campanella tiene 3 películas o 3 trabajos geniales. Uno es El hijo de la novia,
2 es El secreto de sus ojos, que seguramente todos lo conocen, y 3 es Vientos de agua, esa serie, digamos, de la inmigración en Argentina. Y Rafael Belvedere, Ricardo Darín, decía: ¿cuándo no hubo crisis acá? Si no hay inflación, hay recesión. Si no es inflación, con recesión. Si no es el Fondo Monetario, es el Frente Popular. Si no es el Frente, es el Fondo. Pero siempre hay una mancha de humedad en esta casa. Y la verdad que esa es la dimensión que bien puso el Centro de Estudio del Desarrollo respecto a la inestabilidad, que es la volatilidad. Pero yo diría que no es solo inestabilidad, como creo Javier y Tamara dejaron presente. O sea, tenemos que acostumbrarnos a que esta es una región volátil, pero mediocre simultáneamente. Porque podríamos tener una región de alto crecimiento y muy volátil. El problema es que están las dos cosas juntas. Y las dos están desde un punto de vista estructural. Y como bien planteaba Agustín, lo estructural hace que debamos pensar soluciones estructurales. Y que probablemente desde el punto de vista de la asignación de recursos, pasados 30 años del Mercosur y habiéndole dado todas las oportunidades que se les pudo haber dado, yo creo que, en definitiva, las políticas macro justamente tienen algunas cosas para hacer, pero muchas veces le pedimos peras al olmo desde el punto de vista de las políticas macro. Por ejemplo, es muy difícil resolver, salvo que el problema, digamos, de tipo de cambio real esté ligado a todos los fundamentos de la economía, con política cambiaria, un problema en algunas regiones del país. Es muy difícil, no es el óptimo, no se prescribe el punto de vista teórico, la evidencia no lo justifica, digamos. Es como que Italia tuviera que devaluar en su momento la lira para competir, Suiza tuviera que devaluar el franco suizo para competir con Italia, que va a ser o es estructuralmente más pobre. Entonces, como bien se ha planteado, eso nos genera desafíos que son muy relevantes, porque en definitiva, muchos de esos desafíos desde el punto de vista de la política económica pasan primero por una diversificación adicional. Y creo que ahí hay una mala y una buena noticia. La mala noticia, como ya reflejaron antes mis colegas, es que este carácter más permanente hace que difícilmente podamos tener una perspectiva mejor en el corto plazo. Esa es la mala noticia. La buena noticia es que la pandemia, igual que la crisis del 2002, nos está dando otro salto en diversificación y nos está obligando a diversificar. Así como después del 2002 trajo una menor dependencia de la región de Uruguay en términos de tanto bienes como desde el punto de vista financiero, la pandemia lo que está hoy es representando, o lo que representó es una oportunidad para diversificar la exportación de servicios. Y lo estamos viendo todos los días con experiencia, profesionales y empresariales. Y por lo tanto ahí el desafío va sobre la educación. Es decir, tenemos que hablar menos portugués y tenemos que hablar más inglés y tenemos que hablar mucho más mandarín. O sea, probablemente el desafío para el Centro de Estudio de Desarrollo es que la próxima conferencia del año que viene no sea sobre una región mediocre e inestable, sino sea sobre las regiones a donde tenemos que ir y rápido, y hacia donde tenemos que focalizar nuestra educación. Porque si es permanente, la solución pasa por temas permanentes. Lo segundo, para las políticas macro, es cierto que hay límites a las políticas macro, pero hay otra parte que es relevante desde este punto de vista de la volatilidad que podemos absorber de algunos socios comerciales. Por supuesto que en materia fiscal, Uruguay lo que tiene que hacer es diferenciarse de sus vecinos aún más, con reglas, con institucionalidad, con sostenibilidad fiscal, con spread soberano bajo, con mejor calificación de riesgo. Tiene, en algún sentido, con todas las diferencias del caso, ser Suiza versus Italia. Segundo, en materia monetaria, Uruguay también tiene que diferenciarse con reglas. Tiene que diferenciarse con un Banco Central autónomo que limite la discrecionalidad, que preserve la flotación cambiaria. Y la flotación cambiaria tiene que ser simétrica. Tiene que ser simétrica en el sentido de que cuando hay espacios por fundamentos para que su moneda se aprecie, se debe apreciar. Y cuando hay fundamentos para que su moneda se deprecie, se debe depreciar. Y por lo tanto eso significa converger a inflación baja y estable que nos permita desdolarizar la economía y tener un tipo de cambio realmente flexible, como el que pueden tener Nueva Zelanda, Australia, que compiten cerca con China.
Lo tercero es, también tenemos que tener flexibilidad, así como que tenemos que tener flexibilidad en materia, en materia cambiaria, tenemos que tener flexibilidad en materia salarial y probablemente en algunos aspectos del gasto público. En 20 años, desde la crisis, ¿qué nos ha pasado? Tenemos más flexibilidad cambiaria y tenemos que aplaudirlo porque eso ha sido bastante consensuado, tanto en la profesión como ha sido consensuado desde el punto de vista político. Tenemos más flexibilidad cambiaria. Pero nos quedamos con bastante más rigidez desde el punto de vista del gasto público y nos quedamos con bastante más rigidez desde el punto de vista salarial. Por lo tanto, tenemos algo medio desbalanceado desde el punto de vista de la consistencia de nuestras políticas macro y en esa dirección deberíamos avanzar. Solo para poner algunos comentarios y después ir más en la ronda de preguntas a otros, yo diría que es claro que las perspectivas de Argentina y de Brasil, y coincido con Javier más desde Argentina que de Brasil, son pesimistas en el corto plazo. Y por lo tanto, estamos en algún sentido saliendo a la necesidad, pasada la pandemia, de poner el foco en el crecimiento potencial. ¿Cuántas conferencias han asistido o cuántas conferencias han escuchado en los últimos años sobre crecimiento potencial en Uruguay? ¿Se acuerdan de alguna? Ninguna. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Hemos salido, digamos, de un rebote cíclico perfectamente esperable. Hace 2 años nos juntábamos acá y estaba el lado pesimista y el lado optimista, ¿se acuerdan? Y la verdad que por el rebote, por el escenario externo, por lo que estaba pasando, era, desde mi punto de vista en aquel momento, razonable esperar un escenario más optimista. Bueno, eso está terminando, si no terminó ya. Y hoy estamos enfrentados al desafío de, habiendo rebotado la economía, ¿con qué nos vamos a encontrar? Con que nuestro potencial es 2%. Entonces a mí me preocupa que con un potencial de 2%, de nuevo, la exigencia vaya sobre las políticas macro, que la tasa de interés, que la política fiscal más expansiva, que la política cambiaria, etc. La verdad es que volvemos a nuestra realidad de que nuestro potencial es 2%. Entonces tenemos que ir de nuevo, digamos, cerradas las holguras, con la economía, digamos, que se va acercando a su potencial, retomar la agenda de temas que puedan elevar el crecimiento potencial. Y ahí tenemos temas que los podemos tomar en la ronda de preguntas. De nuevo, yo creo que a veces tenemos cierta sobreestimación de lo que resulta y una subestimación de los temas realmente importantes. Por supuesto que en materia educativa, en materia de inserción externa y en aspectos que puedan tener que ver con la consolidación fiscal y la estabilidad macro, todo eso puede tener efectos en el largo plazo y es imprescindible, es condición necesaria. Y también es condición necesaria abordar temas de productividad, como mencionaba Agustín. Muchos temas que van también en términos de competencia, más por los transables que por los no transables. Uruguay es caro primero en los transables. Primero en los transables. Eso no se resuelve con política cambiaria. O sea, este celular es 40% más caro en Uruguay que en Chile. Y muchos productos que serían perfectamente, digamos, comercializables a nivel internacional, donde el tipo de cambio no tiene ninguna incidencia, son más caros acá. Y hay temas tributarios, de competencia, de resolver, bueno, por supuesto, acuerdos de libre comercio que faciliten el ingreso con aranceles cero o prácticamente cero. Ahí hay una agenda de temas que va a influir en el largo plazo y hay que tener cuidado, digamos, con no sobredimensionar los efectos de corto plazo, en términos del efecto de la inserción internacional, por ejemplo, otros aspectos relacionados con la productividad. En el corto plazo, para subir el crecimiento potencial, la variable clave es subir la inversión. O sea, Uruguay tiene una tasa de inversión hoy de 17, 18% del producto, que es baja. Y sin un cambio significativo en inversión, difícilmente podamos tener un mayor crecimiento potencial. ¿Por qué? Porque más allá de que se planteen temas demográficos y de la necesidad de subir la tasa de natalidad o eventualmente aumentar la inmigración,
sabemos que la población no va a crecer mucho más de 0,5, 0,6% y los temas educativos no tienen impacto en el corto plazo, sí tienen mucho en el largo plazo. Entonces, por ahí, crecimiento potencial en los próximos 5 o 10 años no vamos a tener un alza significativa. Segundo, en productividad. Los economistas somos los reyes del eufemismo. Tenemos que aumentar la productividad. Pero bueno, vamos a lo concreto. ¿Cuáles son las medidas específicas? Y cuando vamos ahí, nos vamos a encontrar con muchos temas que no hemos querido encarar. Desde el rol del sector público, las empresas públicas, lo que pasa en los no transables, sectores que tienen privilegios, etcétera, etcétera. Entonces decimos, vamos a aumentar la productividad, tenemos que ir derecho a cuáles son las medidas concretas, con, de nuevo, el cuidado de tener presente de que esos efectos no se van a notar en el corto plazo, se van a notar a la larga. No nos va a subir el crecimiento potencial en lo inmediato, nos va a subir probablemente a la larga. Y lo tercero es la inversión, y sobre eso después quizás podemos profundizar. Creo que hay temas tributarios que se han estado debatiendo y discutiendo, que vamos en el sentido contrario probablemente. No estoy diciendo de que Uruguay esté en una situación del punto de vista tributario hoy que sea óptimo ni cerca, pero probablemente para aumentar la inversión lo que tenemos que profundizar es un aumento significativo en la rentabilidad de las empresas. Hoy, ¿por qué llegan las empresas a Uruguay? Estamos viendo un flujo interesante desde la región, de países como Chile, de algunos emprendedores argentinos, empresas fuera de la región que miran a Uruguay. ¿Por qué llegan? De nuevo, en las dos variables, que es crecimiento y variabilidad, o el primer momento, como diríamos en estadística, la media o la variabilidad, llegan porque Uruguay tiene menos variabilidad, porque es predecible. Pero no llegan porque la rentabilidad sea muy atractiva. De hecho, muchos, después de estar acá por algún tiempo, se dan cuenta que la rentabilidad no era tan atractiva como los consultores le habían dicho. Entonces, en ese sentido, creo que el tema de la rentabilidad para promover un aumento en la inversión, que sea realmente lo que nos saca en el corto plazo de un crecimiento mediocre de 2%, es lo fundamental. Muchas gracias, el economista Aldo Lema. Bueno, la verdad que siempre es muy estimulante, sobre todo cuando se pone en un tono de profundización y de aporte para una mejor economía y para una mejor sociedad como la uruguaya. Vamos a ir a un ciclo de reflexión sobre estos temas, pero voy a dar un par de pasos atrás, un planteo muy concreto, que reconozco capaz que es erróneo, pero yo se los planteo. Argentina es muy inestable y tiene una crisis. Pero principalmente, y me puedo equivocar, nos está haciendo daño porque tiene un cepo cambiario y usamos el dólar paralelo. La pregunta es, si esto es cierto, ¿qué probabilidad hay que Argentina deje el cepo? A ver, voy a responder muy corto. En realidad, el cepo es una consecuencia de una represión en la demanda por dólares que Argentina quiere hacer al imprimir billetes, como bien Javier y Tamara describieron. No hay ningún país más fácil que calcularle la inflación que cuando ese país financia todo su déficit fiscal imprimiendo dinero. Argentina tiene una base monetaria de 5%, ¿no? Y un déficit fiscal de 100. Por lo tanto, le necesita aplicar una tasa de inflación a la base monetaria para recaudar ese 5. ¿Cuánto es? 100%. Y si la base monetaria cae, si la demanda por dinero cae, la tasa tiene que ser más alta para recaudar lo mismo, y por lo tanto, como la gente huye de los pesos que no quiere tener, se le impone un control de cambios para que no se pueda pasar al dólar. Pero eso es la consecuencia, no es la causa. La causa de que Argentina vaya a ser estructuralmente más barata es que va a ser probablemente estructuralmente más pobre que Uruguay, como Italia es más pobre que Suiza. Bien. Ese es el tema de fondo. Eso está claro, pero operativamente, con el cepo. En ese sentido no puedo agregar nada a lo que dice Aldo porque creo que está respondido, pero hoy de madrugada había un tuit que me pareció espectacular de un tuitero argentino que decía: Álbum Mundial Qatar 2022. Aparecieron las figuritas en La Plata, hubo un cupo de 10 sobres por persona. ¡Cupo! ¿No? Vinieron con una remarcación del 7%, inflación, a diferencia de la semana pasada. El sobre pasó de 150 a 160. Y también se están vendiendo
un 50% por arriba del precio, o sea que hay un figuritas blue. Hay figuritas. Entonces es incurable, Nicolás. Tamara. No, creo que tenemos otros temas para hoy. Al final, Argentina, para salir del cepo, tendríamos que pensar en un plan de estabilización que tenga un componente fiscal, un componente monetario, un componente... Y eso no está sobre la mesa, por lo tanto no... Pero ahí está yendo, perdón, pero yo quiero ser muy operativo, porque el comerciante en Salto o el hotelero en Punta del Este, más allá de que seguramente puede entender y ser muy interesante y importante el diagnóstico de macro argentino, si tiene o no el cepo nos va a cambiar mucho, porque eventualmente ese dólar blue ya no va a ser tan dañino para el Uruguay. ¿Me entiende un poco la reflexión? Pero lo que pasa es que, supongamos que Argentina elimina el cepo, ¿ah? Pero no cambia el resto de las políticas, digamos, y sigue siendo pobre o más pobre que Uruguay y sigue en la mediocridad. El único dólar que eventualmente hubiera una sola cotización del tipo de cambio también sería muy barato, digamos. Entonces, no lo comería la inflación. Probablemente lo comería la inflación dependiendo de las políticas que haga. O sea, en el fondo, como bien dijo acá Tamara, Argentina necesita un plan de estabilización completo, comprensivo, con un ancla, que es eliminar el déficit fiscal, y en la medida de eliminar el déficit fiscal, o por lo menos sostener un déficit fiscal que sea financiable a través de medidas que no sean la impresión de dinero simplemente, le permita volver a crecer. Y ese plan, yo no lo dije, pero voy a cerrar solo con esto porque era más de lo coyuntural, al final no entré mucho en lo coyuntural, pero coincido con lo que dice Javier, que lo esbozó y lo tenía yo aquí anotado. Argentina tiene por delante un cuatrienio muy complejo. ¿Por qué cuatrienio? Primero por los daños que se ha autoinfligidos, o sea, vayan a buscar en la prensa el 2014, y la historia no se repite, pero rima. Se parece mucho, con una diferencia. Hay 8 años de problemas adicionales acumulados, hay 8 años de pobreza, hay 8 años de desgaste político. Ahora no está la expectativa. La diferencia contra el 2014-2015 es que en aquel momento había una expectativa de que un giro político podía generar un cambio. Ahora, por supuesto que hay expectativa de giro político, pero uno conversa con los argentinos y lo que le transmiten la élite y no la élite es que esto es mucho peor y que no hay salida, o sea, que no hay en ninguno de los casos salida. Y lo otro es que, parecido al 2014-2015, quien asuma se puede encontrar de nuevo con un contexto internacional muy adverso. Porque, como siempre se suele decir, ¿no? Buena política, buenas políticas y buena suerte. Entonces aquí, aún intentándose algunas buenas políticas cuya probabilidad creo que es bastante más baja de la que se esperaba en el 2014 hoy, y más atomizado políticamente, el tema es que además está el contexto externo que puede ser adverso y que puede rápidamente matar cualquier alternativa de un giro hacia buenas políticas. Por eso el cuatrienio es complejo. Bien. Javier. Lo que tú preguntabas, hay una alternativa que no es la eliminación del cepo, del blue, que es un escenario bastante probable, que es un desdoblamiento cambiario, como hubo durante mucho tiempo en Argentina y en Brasil. Un dólar comercial y un dólar financiero. Claro. Los dos oficiales y sin cepos, donde el turismo se rige por el financiero, con lo cual estamos en la misma. Correcto. Y el daño es permanente, el daño entre comillas, pero se entiende. Invito a una última ronda de reflexión con el siguiente esquema, sin ánimo de politizar la mesa, para nada, al contrario, más bien de aportarle análisis económico a la política. Aldo planteaba, y creo que Tamara tiene ganas de hablar algo de esto, porque Tamara tuvo el enfoque regional, pero está la economía uruguaya con sus desafíos, salimos de la pandemia y estamos enfrentados a esos problemas de baja tasa de crecimiento potencial. Les planteo el siguiente esquema. A nivel de la discusión política, básicamente el gobierno ha lanzado una serie de iniciativas de reforma de diversa índole, y me gustaría que ustedes puedan comentar desde el punto de vista económico cómo la ven, qué quilates tiene cada una y cuál impacto ese que ustedes ven. Está la reforma de la seguridad social, está lanzada la discusión, hay que ver qué alcance tiene o no. La transformación educativa. Fue el proyecto ya para la reforma laboral en el sentido de cumplir con los mandatos de la OIT,
y está el tema de la agenda comercial. Hago este esquema muy, digamos, tal vez simplista, pero para ponerle coyuntura a lo que puede ser el análisis de ustedes del impacto de cada una de estas cuestiones. Tamara, te hago ese esquema, pero tú lo podés ingresar por donde tú quieras. No, en realidad me quedé pensando en lo que dijo Aldo cuando preguntó si recordaban conferencias sobre temas de crecimiento potencial. Pensé que el twist iba a venir porque conferencias las hubo y recuerdo algunas y recuerdo haber estado sentada en alguna mesa de temas de agendas pendientes. Pensé que la reflexión venía por el lado de que la agenda está, bueno, está esbozada o tiene muchas puntas planteadas y explicitadas. El punto es cómo se aborda, en qué orden, con qué velocidad, y creo que Aldo mencionaba muchos de los temas, ¿no? Y tú retomabas algunos, Nicolás, pero que no se agotan solo en esos, ¿no? En definitiva está la agenda de inserción internacional, está la agenda de la regulación y condiciones de competencia en muchos mercados, muchos de ellos no transables, pero no necesariamente todos, los temas de la educación como tema en sí mismo, pero también con implicancias económicas desde el punto de vista de las condiciones de crecimiento, como bien decía Aldo, el tema de la reforma de la seguridad social como tema de sostenibilidad de largo plazo, temas de infraestructura, temas microeconómicos, hay un montón de temas. El punto es que ninguno de esos, diría que ninguno de esos es como la madre de todas las reformas, ¿no? Decir, bueno, abordo esto y Uruguay se pone en otro plano. Parte del problema es que hay un conjunto grande de cosas para abordar todas o muchas de ellas. No es que hay una priorización evidente en donde uno empieza a raquetear y a matar de a uno y de alguna forma va consiguiendo resultados, sino que probablemente Uruguay necesita hacer muchas cosas en muchos frentes. Y ahí entra también el tema de la velocidad, ¿no? Que es un poco el tema del Uruguay previsible, con el segundo momento bastante bajo, ¿no? De poca volatilidad, poca inestabilidad, Uruguay seguro, es también un Uruguay que se mueve despacio, que busca consensos, que se mueve despacio, que tiene una agenda lenta, ¿no? Y creo que eso es parte del tema que estamos viendo ahora. Este gobierno puso un montón de cosas sobre la agenda, sobre todo en tiempo de campaña. Después, bueno, sobrevino la pandemia, eso se apoderó, digamos, de la agenda en el corto plazo y ahora está retomando algunos temas. Hay temas que se están moviendo y creo que se están moviendo de buena manera. El anteproyecto de la seguridad social creo que es un buen proyecto y que tiene espacios para que aún con algunas concesiones para sacarlo adelante termine siendo un paso adelante, pero me parece que la agenda es bastante más amplia que eso y que para que realmente cambiar el ritmo de crecimiento de Uruguay son bastantes las cosas que tienen que cambiar. Que no hay una bala de plata, digamos, que no hay uno que sea por arriba de otros. Agustín. A ver, creo que uno repasa la discusión sobre las reformas necesarias desde 5 o 6 años para atrás. Todo lo que vos mencionás, todo lo que está en agenda es lo que siempre dijimos, la mayoría de los colegas, que no había consolidación fiscal posible sin una reforma de la seguridad social, que Uruguay es una economía muy cerrada y las economías pequeñas están cerradas, no tienen alternativas. La reforma educativa es obviar sobre su importancia. Capaz que la discusión es si están todas, si tienen la profundidad necesaria. Nada de lo que está en la agenda está fuera de lo que siempre se dijo. Analistas de distintos perfiles, de distintas orientaciones, dijeron que es lo que había que hacer. Yo creo un solo gobierno, los gobiernos no solo administran capital económico, recursos económicos, sino capital político. Y bueno, tiene tiempo determinado, recursos políticos. Yo creo, en particular la reforma de seguridad social, yo creo que es muy, muy, muy importante que en esta, no tanto por su urgencia financiera, que no es tal, sino por dos cosas. Porque hacerla ahora permite mucho mayor gradualidad, pero mucho más importante, porque libera al gobierno que viene a hacer esto. Porque el gobierno que viene, si tiene que encarar esto, el gobierno que viene va a quemar su primer año y medio, sus primeros 2 años en sacar esto adelante y después no va a hacer otras cosas que Uruguay tiene que hacer. Recién anunciábamos otras cosas que capaz que no están tan en la agenda, más micro. Entonces,
creo que están bien orientadas. Creo que si este gobierno logra sacar la reforma de la seguridad social, logra avances sustanciales con la reforma educativa y algún tipo de avance con temas internacionales, creo que está muy bien cumplido, muy bien cumplido. Y un matiz, yo comparto que no hay una vara de plata, pero sí que es muy aburrido a veces, muy tedioso la cantidad de cosas simultáneas que hay que encarar para que Uruguay dé un salto sustancial al desarrollo. Pero la inserción internacional y en particular algunas estrategias de inserción internacional sí traccionan otras cosas. En particular el tema del TPP, del ex Transpacífico, el CTPPP, que es una adhesión que tiene una cantidad de normativas, modernizaciones. Creo que en muchos países, los más pobres de Europa, cuando entra la Unión Europea, las normativas europeas, las obligaciones que asumieron, los obligaron a modernizarse, digamos, de los pelos te van trayendo. Entonces creo que tiene un impacto. Un apunte sobre el tema anterior que me quedó sobre Argentina. Dos cosas bien cortitas. Creo que el cepo sí perjudica, de alguna forma, lo que no nos damos cuenta los uruguayos es que los uruguayos vamos a Argentina subsidiados. El dólar, si hubiera un único tipo de cambio, no sería el dólar blue que nosotros compramos, sería más bajo. De alguna forma, la distorsión es tal que nosotros vamos subsidiados. Entonces, obviamente, eso tiene un impacto en algún nivel. Pero también es cierto que la distorsión que le genera a Argentina, los incentivos, los desincentivos que todo esto genera, generan problemas macro que a la larga a Uruguay lo que siempre le funcionó es Argentina fuerte. Aunque Argentina fuerte, creciendo, aunque no vengan los argentinos a vivir, aunque no vengan el manejo, lo que nos funciona es lo otro. Y yo soy bastante más optimista que Aldo y que Javier sobre Argentina. Yo creo que después de cada golpe y cada destrucción económica sustancial en Argentina, en el 89 y en el 2001, viene un periodo de crecimiento fuerte. Y que ese periodo de crecimiento, esta vez, hay una oportunidad bien razonable de que caiga en manos de ideas un poco más razonables. La discusión pública en Argentina ha cambiado de una forma increíble en el último año o 2 años, en que se puede hablar de equilibrios macroeconómicos, que se puede hablar de reforma laboral, se puede hablar de que los planes no pueden ser la solución a todo. Yo, la verdad, creo que Argentina está tan pobre, está tan barata, que con un poco de estabilidad va a volver a crecer. Y bueno, obviamente, no quiero decir que esto sí o sí va a pasar, pero creo que hay una posibilidad significativamente distinta de cero, para ponerlo en términos estadísticos, de que la cosa pueda mejorar, va a empeorar antes de mejorar en Argentina, eso lo tengo, pero que el mediano plazo argentino pueda ser bastante mejor de lo que creemos. Bien, Javier. Sí, yo primero quiero destacar que me gustaron las 3 exposiciones de mis colegas. Y realmente es muy difícil encontrar alguna discrepancia con lo que ellos expusieron, que realmente nos complementamos muy bien y que hay que dejar que el mercado funcione y no hay que hablar mucho previamente, que nosotros nos arreglamos y podemos... Sí, somos como los sobrinos del Pato Donald, aunque somos 4 ahora. Si tengo una pequeñísima diferencia de matiz con Aldo cuando dijo que los economistas somos reyes del eufemismo. Yo no creo que sea así. Como bien decía Agustín recién, muchos de nosotros, inclusive el propio Aldo, hemos escrito hasta el cansancio la agenda de pendientes que tiene el Uruguay. Y las hemos dicho con todas las letras. Lo que creo es que los uruguayos en particular y sus representantes, que son muy buenos representantes de ellos también, son los reyes de la autocomplacencia. Ese es el problema que hay. Y el hecho de tener a Argentina al lado, especialmente, pero ahora a Chile, a Speedy González en Perú, en fin, todas estas cosas, nos hace ser más autocomplacientes, porque decir, mirá qué buenos que somos. Y somos igual el problema nuestro es el ADN socialestatista y que prioriza, en todo caso, el rumbo, pero no la velocidad. Y hace falta mucha velocidad. Yo no soy muy optimista que este gobierno termine sustancialmente distinto a los anteriores, blancos, colorados y frentistas. Es un gobierno uruguayo, integrado por uruguayos, donde felizmente hay un presidente que tiene un ADN un poquito distinto, tiene una impronta liberal. Yo valoro mucho más al presidente que a su gobierno, creo que los socios tiran el promedio abajo y hace que muchas cosas no se puedan hacer, como notoriamente lo del mercado de los combustibles. Y quiero ver todavía lo de la reforma de la seguridad social. Creo que, y quiero creer que
Donde va a haber sí una mejoría respecto a gobiernos anteriores es en la parte fiscal, gracias a la institucionalidad fiscal, en la medida que se cumpla, como creo que se va a cumplir, y me sentiría totalmente defraudado si no la siguieran cumpliendo como la han cumplido hasta ahora. Y sobre la seguridad social, yo integré el gobierno de la calle Herrera, y el presidente en ese momento dejó el alma en la cancha por aprobar una reforma de seguridad social. El doctor Saldain fue quien también encabezó el equipo técnico y no tuvo suerte de que en su periodo se aprobara, pero al año siguiente se aprobó el mismo proyecto que había sido trabajado por el mismo equipo en los años anteriores. Así que bueno, si yo veo en la calle Pou la misma impronta, creo que él, incluso creo que él ve un efecto político electoral positivo de aprobar la reforma de seguridad social, contrariamente a lo que políticos mediocres piensan. Y bueno, creo que si no sale ahora, él va a dejar la semilla bien plantada para que el próximo lo pueda hacer. No, solo para complementar, porque ya se ha dicho bastante, estoy en general en acuerdo con lo que se ha expresado, lo del eufemismo, simplemente porque a veces, claro, no decimos o tenemos ciertas restricciones para decir las cosas en forma directa, algunos las tienen por restricciones políticas, otros las tenemos por restricciones institucionales, otros por relacionamientos, digamos, con empresas o lo que fuera. Entonces a veces nos pasa eso y por eso yo impulso los centros de estudio. Yo creo que los centros de estudio tienen probablemente mucha independencia y deben atacar los temas del punto de vista normativo, ojalá aspirando a la frontera, y después se le incorporarán las restricciones de economía política que correspondan, pero alguien tiene que plantear los temas, digamos, de óptimo respecto a Uruguay. Volviendo a lo de la bala de plata, acá hay una gran literatura sobre crecimiento económico desde los 80 y lo que sugiere esa literatura es que sí, saltos importantes en crecimiento, o mejor dicho, en nivel de ingreso per cápita, se consiguen con paquetes de reformas. Lo hizo Irlanda a fines de los 80, lo hizo Nueva Zelanda a mitad de los 80, lo hicieron otros países, digamos, que pueden ser para nosotros buenas referencias. Dicho eso, hay cuestiones de orden en estos estudios y en estos trabajos, órdenes de importancia. No es lo mismo, digamos, algunas cosas de productividad en algunos sectores o en la economía en su conjunto que la estabilidad macroeconómica. O sea, la estabilidad macroeconómica es una condición necesaria. Uruguay hoy tiene 100 puntos de riesgo país porque es considerado, desde el punto de vista de su perspectiva de sostenibilidad fiscal, acorde a ese riesgo país y con tasas de interés que son en dólares las más bajas de la región, etc. La estabilidad macro, todas nuestras crisis en el pasado, todas han estado vinculadas a un problema fiscal, todas. Esa es una condición necesaria y como bien Javier plantea, todos tenemos que hoy plantear desde el punto de vista normativo que la prudencia es mejor que la complacencia en ese tema, también en el de la consolidación fiscal. El escenario 2023-2024 va a ser muy distinto al que tuvimos del rebote 2021-2022 en el mundo y probablemente en la región. Quizás nos ayude un poquito que la inflación se modera y la Fed no va hasta niveles tan altos de tasas de interés. Pero el ciclo, por donde se lo mire, está maduro. Hay riesgos importantes, tenemos dudas de la capacidad de las autoridades en el mundo para gestionar un problema de inflación que no se gestionaba desde los 80, tenemos dudas sobre si los bancos centrales van a ser realmente autónomos y aún siendo autónomos, inflación alta al final se encausa o se reencausa con sacrificio en actividad. Así que por lo tanto, un escenario también mediocre de crecimiento global es más probable del que teníamos anteriormente. Así que la estabilidad macro pasa por reforzar el principio de prudencia y, digamos, desechar el principio de complacencia ante estos riesgos que están, digamos, ad portas. Y si nos equivocamos y en vez de un escenario pesimista estamos en un escenario optimista, al final equivocarse por ser pesimista tiene menor costo que equivocarse por ser optimista. Y por lo tanto, ahí el principio de prudencia está en toda su dimensión. El segundo gran factor es la inserción externa. Pero yo creo que tenemos que pensar en la inserción externa hoy agregándole temas, Agustín.
así como hace 150 años un barco refrigerado nos cambió el perfil, digamos, de ingreso de este país, porque podíamos ya no poner charque, digamos, en un barco y exportarlo a Europa, sino que poníamos carne en un barco y pegamos un salto desde 1875, 76 en adelante, cuando era inimaginable eso para nosotros. Imaginen lo que se pensaba en 1850, digamos. Ahora, la pandemia, el teletrabajo, la teleeducación, la capacidad, digamos, de teleoperar cualquier máquina a distancia o de exportar cualquier servicio, nos da justamente esto, o sea, una enorme capacidad de exportar servicios. Y como se planteaba antes, viene una etapa de sectores perdedores y está viendo ya una etapa de sectores ganadores. Lo estamos viendo, las empresas se venden, emprendedores que hace 15 o 20 años desarrollaron sus proyectos, hoy están saliendo de esos proyectos con importantes rentabilidades y van a emprender otros y demás. O sea, la exportación de servicios es el nuevo paradigma en cierto sentido. ¿Y qué necesitamos para la exportación de servicios? Por supuesto que necesitamos acuerdos de segunda o tercera generación, como plantea Agustín. O sea, que en el acuerdo con China, que en el acuerdo con un TPP, que en un acuerdo eventual con el Reino Unido, con quien fuera, haya un capítulo de servicios importante. Por supuesto. Pero esa es la cancha. O sea, es una buena cancha, nos permite jugar, van a haber jueces que nos van a arbitrar relativamente bien, están las condiciones establecidas. Pero después necesitamos jugar el partido. Y jugar ese partido de exportar servicios es, obviamente, atraer empresas líderes sin ningún prejuicio, con condiciones que sean, ojalá, lo más, digamos, neutrales posibles, que no vengan porque simplemente les damos franquicias tributarias o franquicias de otro tipo. O sea, tenemos que generar condiciones para que esas empresas vengan. ¿Por qué? Porque Uruguay tiene una institucionalidad política estable, porque tiene partidos políticos que discuten desde un punto de vista maduro, porque se canalizan las demandas a través de lugares en donde la violencia está lejana, etcétera, etcétera. O sea, toda esa institucionalidad de la cual generalmente nos orgullecemos acá y en el resto del mundo. Por supuesto que eso es importante, pero el otro partido es la educación. O sea, si nosotros no tenemos hoy, y pienso en una intendencia en el litoral, o pienso en una intendencia en el noreste, o pienso en San José, que lo quiero tanto, ¿por dónde tienen que ir las políticas ya no tan generales de educación, que las podemos conversar en otra instancia? Las políticas, digamos, en esos departamentos, a los temas más generales. O sea, esos jóvenes tienen que programar en los programas que hoy abren oportunidades para producir servicios al mundo. Esos jóvenes tienen que hablar inglés perfecto, esos jóvenes tienen que ser capaces de relacionarse con el mundo, de generar networking, de escribir un mail con la formalidad que corresponde para abrir las puertas que corresponde, de tener la capacidad para emprender y desarrollar habilidades. Eso nos va a permitir, digamos, aprovechar este segundo, no es segundo, ya es la cuarta revolución industrial, así que este cuarto paradigma de poder ahora exportar servicios. O sea, cualquiera de nosotros, desde aquí instalados en Montevideo o en cualquier departamento, exportar servicios cuando hoy la tecnología nos permite justamente exportar servicios que además son intensivos en mano de obra. Entonces, volviendo a esos temas, la inserción, yo creo que yo he estado tentado de escribir, pero no he tenido tiempo, digamos, algo en esta dirección de que la inserción externa tiene que incorporar todo esto. No ser una inserción externa mirando el siglo XX con el retrovisor, sino ser una inserción externa metida en la cuarta revolución industrial, mirando hacia adelante y enfocando un tema de fondo que es una buena cancha, por supuesto que puede estar disponible, pero que necesitamos, al final, vamos a necesitar inexorablemente que esos jugadores estén preparados. Fuimos a muchos mundiales. ¿A qué? A desfilar, a pasear. Desde hace un tiempo estamos yendo a los mundiales a competir, a ganar. Bueno, esto es más o menos lo mismo desde el punto de vista de la cancha, la inserción externa, el lugar donde competimos y lo que podemos ofrecer ahí. Muy bien, gracias Aldo. Agustín, si querés hacer un cierre o... No, de mi parte creo que fue muy interesante todo los colegas, creo que quedó muy complementaria las distintas visiones y no reforzar la mirada de
de que Uruguay ya hace mucho tiempo no es. En la crisis del 2002 fueron varias las cosas que se confabularon, pero realmente éramos un país muy enfocado en la región. Ya Uruguay hace rato que depende bastante, no quiero decir poco, pero bastante menos de la región. Estamos generando otras dependencias que capaz que hay que abrir los ojos, que nos podrían preocupar, pero por ese lado, y bueno, la importancia de no compararnos y evadir la autocomplacencia, como decía Javier, de que sí, esto va a seguir así, asumir la realidad como tal, pero elevar la mira, ¿no? Que Uruguay es hoy en día, creo que el único país de la región, el único país de América Latina, con la potencialidad, a pesar de todos los problemas que vemos hoy en día, de aspirar a un nivel de desarrollo sustancialmente más elevado. Claro, eso no va a ser fácil, requiere reformas, requiere perdedores, requiere reformas que van a haber resistencias, pero es el único que tiene una institucionalidad política y un nivel de ingreso y un contexto que le permite aspirar a eso. Bueno, seamos ambiciosos en ese sentido. Muchas gracias, Yandy, Aldo Lema. Muchísimas gracias por todos los análisis, comentarios. Si alguien te quedó algo en el tintero, si no, bueno, será para seguramente una próxima instancia aquí en el Prado o en alguna otra oportunidad con el Centro de Estudios para el Desarrollo. Y gracias a todos por haber compartido con nosotros todos estos comentarios, la información y este intercambio. Nos reencontramos en la próxima.